Bueno. Bueno. Entonces, el tema que vamos a ver ahora va a ser el de micosis superficiales. Ustedes pueden, vamos a tratar de hablar lo que se pueda para que sea más dinámico. Y bueno, seguramente, como también hoy incluye piodermitis, los temas que tiene que abarcar hoy, voy a tratar de empezar el segundo tema. No creo que logremos terminar los dos, pero los dos van a tener ustedes el material, y bueno, el lunes que viene, que también tienen conmigo cualquier duda, luego lo seguimos hablando, pero bueno, también vamos a tener que seguir avanzando. Bueno, entonces, las micosis superficiales son aquellas que afectan la piel y las mucosas sin producir infección sistémica. También están las micosis subcutáneas, son las que al inicio afectan la piel, pero luego involucran el tejido celular subcutáneo con diseminación linfática regional o sin ella. Estoy dejando entrar compañeros. Por ejemplo, la esporotricosis que vimos ayer era una micosis subcutánea. Y las micosis profundas son aquellas que la vimos como ejemplo de goma. Las micosis profundas son aquellas que comprometen los órganos internos y ponen en riesgo la vida del paciente, que bueno, no van a estar incluidas en esta charla. Segundo. Dentro de las variedades más frecuentes en micosis superficiales son debidas a levaduras, cándida y malacesia. Esperen que estoy dejando entrar, compañeros. O causadas por hongos filamentosos, los dermatofitos. Entonces, vamos a comenzar por las micosis superficiales producidas por levadura. Arrancamos con una dermatosis muy, muy frecuente realmente en este clima santafesino, que es la pitiriasis versicolor. El agente etiológico es la forma filamentosa del Pityrosporum ovale o Malassezia furfur. Es una micosis superficial, recurrente, frecuente. ¿Cómo le llama la gente a la pitiriasis versicolor? ¿Qué nombre le da popularmente la población? Es muy frecuente en personas jóvenes, personas que transpiran, muy frecuente en este clima santafesino, húmedo y caliente, muy frecuente con el uso de ropa. Eso, hongos de sol. La pitiriasis versicolor, es lo que la gente le llama hongos de sol, y ya vamos a ver por qué. Entonces, lo produce un hongo que habitualmente vive en la piel. O sea, es la forma filamentosa del Pityrosporum ovale, que es la Malassezia, que es un hongo que forma parte de la microbiota que tenemos todos. ¿Qué factores van a incrementar la patogenicidad? Van a hacer que este hongo, que lo tenemos todos, se multiplique. La temperatura y la humedad ambiental elevada, por eso les decía que el clima santafesino realmente es un clima ideal para que se multiplique este hongo. La piel grasa, por eso es una micosis que comienza a partir de la pubertad, y es excepcional en chicos o en ancianos. Tiene que haber cosas que la favorezcan. Por ejemplo, un niño que la mamá tiene pitiriasis versicolor
y está en época de lactancia, entonces con su frente apoyada en reiteradas oportunidades, transpirando, puede tener lesiones en la frente. Si no, la piel grasa es lo que lo favorece. Y una persona de mayor edad que tiene ya menor manto lipídico, puede ser que lo tenga, por ejemplo, porque usa jabones cremosos, cremas, humectantes en exceso, entonces el hongo, que los tenemos todos, se entra a multiplicar y va dando las lesiones. La hiperhidrosis, o sea, personas que transpiran mucho, el uso de esteroides o inmunosupresores, y como les decía, la ropa sintética, la ropa de nylon, que mantiene la piel húmeda y caliente, principalmente lo que se le llaman normalmente las que no son las originales, porque las originales tienen todo un sistema de aireación. Las truchas es como que realmente no permiten esa evaporación del sudor y la piel queda húmeda y caliente, entonces el hongo, bueno, feliz, se multiplica y nos va dando las lesiones, que el color más frecuente es este color blanquecino, pero se llama pitiriasis versicolor porque puede variar el color y es todo lo mismo. Pero el color que más comúnmente se ve es este color blanco, se la describe como mácula, pero tienen una pequeña, una leve escama, que si pasamos la uña o una cureta sobre las lesiones, la desprendemos, por eso tiene lo que se llama el signo de la uñada, o sea, esas escamitas se ven mejor con un leve raspado, pero bueno, esta es una dermatosis tan frecuente y tan fácil de ver, de darte cuenta que es que habitualmente no necesitamos hacer eso, pero bueno, fíjense cómo las lesiones van siendo múltiples y se le llama hongos de sol porque al exponerse al sol, la persona se pigmenta en todos los lugares menos donde el hongo está en exceso, porque este hongo, que es lipofílico, o sea que se alimenta del material lipídico de la piel, fabrica a su vez una sustancia que es el ácido acelaico, que frena la pigmentación en esta zona. Por eso las lesiones se hacen clínicamente evidentes, mucho más evidentes cuando se expone al sol. O sea, esta persona no es que se puso al sol y se manchó gradualmente, sino que al ponerse al sol se dio cuenta que tenía todas estas lesiones con distinto color. Pero se llama versicolor, o sea, puede ser blanca, que es lo que vimos, rosadita o color gamuza, como tiene este paciente. Fíjense, múltiples lesiones que en algunos sectores confluyen. Lo que yo les pregunto, bueno, viene el paciente, a veces tiene lesiones de los tres colores, blanca, marrón o rosado, en otros casos, como en este caso, predominan las marroncitas, color gamuza, pero todo es gradual, le van apareciendo gradualmente y cada vez va teniendo más, esto tiene muchos meses de evolución. La pregunta es, ¿le dan certificado de pileta? Viene el paciente. ¿Le damos certificado? No le damos. Sí, muy bien. ¿Por qué le damos certificado? Porque no es contagioso, ¿no sería? Porque habita en la piel. Claro, porque todos lo tenemos en la piel. Si esta persona o todos los que vieron tienen estas lesiones, es porque se dieron factores favorecedores en la piel de ellos. O sea, no es un contagio. Tenemos este hongo que nos habita y si se dan las causas favorecedoras de calor, humedad, transpiración, jabones muy cremosos, a veces, por ejemplo, en una persona joven que tiene una secreción sebácea abundante, el hecho de decir, bueno, usar jabones tipo, bueno, voy a dar marcas, tipo DAP, por ejemplo, que puede ser muy bueno para una persona con piel seca, anciana, puede ser excesivamente graso para una persona joven que tiene una secreción sebácea abundante. O por ejemplo,
No es lo mismo ponerte cremas humectantes en brazos, en piernas, que ponerlo a esta edad en el tronco. Lo mismo los protectores solares. Los protectores solares habitualmente humectan, son grasas. Entonces, para personas que tienen pitiriasis versicolor o personas jóvenes, pueden favorecer que se dé esta micosis o que se dé un acné por cosméticos, por ejemplo. Por eso a esta edad conviene recomendar protectores solares efecto seco o toque seco, que son protectores solares que protegen, que vienen en emulsiones, pero no tienen, o sea, son oil free, libre de aceite. Y todas las marcas ya prácticamente tienen sus protectores solares, tanto para cara como para cuerpo, que son efecto seco, toque seco, también pueden figurar oil free o dry touch. Entonces, seguimos con pitiriasis versicolor, aparición frecuente en épocas de verano, a veces se hace evidente cuando el paciente se expone al sol, ya que los lugares infectados por malacesia no se pigmentan. El diagnóstico habitualmente es clínico y el tratamiento es local. Habitualmente lo que usamos mucho son los shampoos con ketoconazol o con sulfuro de selenio, pero hay que aplicarlo, se puede aplicar diluido con agua, porque si no es muy pegajoso. Hay que ponerlo previo al baño, 10, 15 minutos antes del baño, si no abajo de la ducha toca un minuto y es muy poco. Y después, bueno, cuando retiramos este shampoo con medicamento, lo hacemos con un jabón que no tenga perfume, que no sea humectante, por ejemplo, de glicerina o blanco. Y esto se pone durante 10, 15 días. Y se completa, si es una pitiriasis versicolor extensa, con medicación por boca. Habitualmente se usa. Yo uso, por ejemplo, que no hay resistencia hasta ahora, el itraconazol, a razón de 200 miligramos día por una semana. El itraconazol se absorbe mejor con alimentos, o sea que lo tienen que decir que lo tomen con el almuerzo, con la cena. También se puede indicar fluconazol una vez por semana, por 3 semanas, 150 miligramos por semana. Bueno, a mí el itraconazol me va bárbaro y la verdad que el tratamiento es más corto, o sea que me gusta más ese, pero bueno, el fluconazol también corresponde porque es una levadura. Los antimicóticos sistémicos están contraindicados en el embarazo, todos, y lo que le tenemos que avisar a las personas es que la pigmentación se va a acomodar una vez que se termine el tratamiento tomando un poco de sol. No es como otros hongos que nosotros vemos cómo se va curando. Entonces, de entrada le decimos que durante el tratamiento trate de no exponerse al sol porque se marca más la diferencia de color, pero que el color se va a emparejar con un poco de sol después del tratamiento. Si no le decimos eso, la persona termina el tratamiento, está exactamente igual y por supuesto vuelve a ver qué pasó. Entonces no olvidarnos de eso. Si son escasas lesiones, se usa el tratamiento con el shampoo diluido con agua, ya sea entonces con ketoconazol o con sulfuro de selenio, aplicado en toda la superficie de la piel, no la piel del tronco, no necesita, o sea, no se pone solamente donde están las lesiones, sino en el área afectada. Y durante el día, cremas o lociones con antimicóticos y mirazólicos, o sea, todo lo que son los azólicos, clotrimazol, econazol, bifonazol, 2 veces por día durante 15-30 días en las lesiones. Se hace solo tratamiento local cuando son escasas lesiones o cuando, por supuesto, no se puede hacer por algún motivo medicación sistémica. Pero tanto local como sistémica, o sea, en los dos casos, por ejemplo, si la persona está haciendo tratamiento en invierno, un tratamiento local, y no va a tener sol después, la manera de darse cuenta que está curado es que no le van apareciendo nuevas lesiones, no es que se empareja solo el color. Por este mismo hongo puede haber
puede ser que se afecte, bueno, que tengamos lo que se llama pitirosporosis. Con este término se agrupan las enfermedades en que la forma levaduriforme del Pitirosporum ovale, que es la malacesia, se halla como agente infectante o gatillo desencadenante. Entonces, este mismo hongo nos puede dar foliculitis. Entonces sumamos a la foliculitis que estuvimos viendo ayer, podían ser bacterianas, habitualmente el estafilococo, pero por ejemplo puede haber foliculitis, por ejemplo por agua caliente, que son otras bacterias, por ejemplo de las piscinas. Puede ser por hongos, o sea que podemos tener foliculitis por cándida, foliculitis por Pitirosporum. El Pitirosporum también está implicado en el empeoramiento de la dermatitis seborreica, o ya sea de la cara o del cuero cabelludo, que normalmente a la dermatitis seborreica del cuero cabelludo se la llama caspa. No es la causa, porque la dermatitis seborreica es un tipo de piel donde está incluso catalogado dentro, según el libro de Fernández Bussi, está en eritemato escamosa la dermatitis seborreica. En el libro de Boscoff está en la clasificación de eczemas endógenos. Entonces, el exceso de este hongo empeora la dermatitis seborreica de cara y de cuero cabelludo, no es la causa. Pero cuando disminuimos la cantidad de este hongo, las lesiones mejoran, o sea que forma parte de las estrategias de tratamiento, los shampoos con el antimicótico. Estas formas levaduriformes son también responsables de infecciones sistémicas que se producen por colonización profunda, extracutánea, por ejemplo, en neonatos con catéteres intravasculares alimentados con lípidos. O sea que existen las pitirosporosis sistémicas, pero bueno, tienen que darse condiciones excepcionales. Vimos entonces la primera levadura, ahora vamos a ver otra levadura que es la cándida. Vamos a ver entonces las candidiasis. Si tienen dudas, me interrumpen, por favor. Las candidiasis son micosis oportunistas provocadas por levaduras del género Cándida. Oportunistas porque estos hongos también son parte de la biota normal del tubo digestivo, de la vagina e incluso de la piel. Pero hay una resistencia natural a la infección que va a depender de la concentración elevada de hierro plasmático, factor candidiostático del suero, entre otros. Genera enfermedades cuando su número aumenta por diferentes factores y puede generar infecciones restringidas a la piel o a las mucosas o enfermedades invasivas que comprometen la vida del paciente. ¿Cuáles son entonces esos factores predisponentes? Porque dijimos, es una micosis oportunista la cándida. Los estados fisiológicos que favorecen la infección, como la inmadurez inmunitaria del bebé, la vejez, porque declinan las defensas inmunes, el embarazo. A nivel local, lo que lo favorece es la humedad, los pliegues en pacientes obesos, pliegues submamarios, pliegues abdominales, oclusión cutánea por plásticos o fibras sintéticas, por ejemplo, por plásticos, los pañales, ya sea a nivel de los bebés o del adulto, exposición ocupacional en amas de casa, lavacopas, o sea, el mojarse mucho, o algunas profesiones, por ejemplo, panaderos que trabajan con harinas, levaduras, azúcares, prótesis odontológicas inapropiadas, es una causa frecuente local, favorecedora. Enfermedades asociadas con candidiasis, diabetes, obesidad, síndrome de Cushing, neoplasias, desnutrición, infecciones, por ejemplo, VIH. Cuando se altere el equilibrio de los microorganismos por el uso de antibióticos, de corticoides, de inmunosupresores, alteración de la integridad cutánea, por ejemplo, por el uso de catéteres e intervenciones quirúrgicas.
Entonces, todas son cosas que predisponen a esta patología. ¿Cómo puede manifestarse la candidiasis a nivel de mucosa? Vamos a ver a nivel de mucosa oral y genital. En la cavidad oral, lo más frecuente es el muguet, que es la variedad pseudomembranosa. La más frecuente, pero no la única. O sea, acá estamos como para aprender otras formas de manifestación de la cándida, porque tenemos que saber ver el hongo con otras manifestaciones, no solo con el muguet, que se ve como placas blanquecinas, como leche coagulada, sobre un fondo eritematoso que se va a desprender fácilmente cuando le pasamos una gasita. Acá también comenzamos a pensar también en otras lesiones blancas de cavidad oral, como, porque tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, bueno, uno es la cándida. ¿Qué otras lesiones blancas podemos tener en la boca? El líquen plano, que me da las lesiones en hoja de lecho, las leucoplasias, que está dentro, que son placas que no se desprenden al pasar el algodoncito, y es una dermatosis precancerosa. La sifilides opalina, acá está mal puesta la coma, sifilides opalina, que es una de las manifestaciones del secundarismo sifilítico. La leucoplasia vellosa, que puede ser una manifestación del HIV, que son esas placas rugosas por el virus del Epstein-Barr, a nivel lateral de la lengua habitualmente. Entonces, ya vimos que el muguet era una manifestación de la cándida, pero también nos puede dar la cándida las glositis, o sea, la afectación de la lengua, presentándose las siguientes variedades. Uno, que ya vamos a ver fotos, se puede manifestar como lengua negra vellosa, una forma atrófica que se acompaña de glosodinia quiere decir dolor en la lengua, una forma hiperplásica romboidal media, o una forma erosiva y dolorosa que predomina en ancianos y pacientes con prótesis dentales. Ahora vamos a ver imágenes de cada una, y también podemos tener en la comisura labial una queilitis angular, o sea, también se llaman boquera candidiásica. Vamos a, en otras oportunidades, por ejemplo en la sífilis, vamos a ver que podemos tener queilitis angular como manifestación de secundarismo sifilítico también, o por infección estreptocócica también podemos tener queilitis angular, pero acá vamos a ver queilitis angular como manifestación de la cándida. Acá estamos viendo una típica imagen de la candidiasis, una imagen de lesiones fáciles de identificar, que es la presencia del muguet. Entonces, o al muguet, acá en los bebés vimos que la inmadurez inmunológica de los bebés es una de las causas que los predisponen. Y aquí ya estamos viendo formas que posiblemente son menos frecuentes, pero por ejemplo la lengua negra vellosa puede ser una expresión de la cándida. También esta hiperplasia romboidal media, que también se la puede encontrar como, describiéndola como una lengua escrotal, también puede ser una manifestación de la candidiasis en la lengua, o como esta forma atrófica que presenta en la cara anterior de la lengua, y ayudándonos al diagnóstico, vemos que en la porción posterior tiene un muguet. Esta porción anterior se ve roja, brillante, depapilada, y me gusta mucho la comparación con que se hace como barnizada. Fíjense qué brillante. Los pacientes tienen dolor, mucha molestia por esta candidiasis crónica que les da esta característica a la lengua. Entonces, esta lengua roja, brillante, depapilada, es una manifestación de la cándida. O sea, es una expresión de la cándida. Entonces, fíjense que en la otra nos estaba ayudando el muguet. Acá prácticamente, bueno, si buscamos podemos encontrar algo mínimo, pero fíjense que no estamos encontrando ahí una lesión blanquecina.
pero tenemos que saber ver en estas formas clínicas a la candidiasis oral. Los pacientes realmente están muy molestos, habitualmente tienen una condición de base, o sea, este paciente, por ejemplo, no parece tener prótesis, pero puede ser un paciente HIV positivo, un paciente que estuvo con tratamientos con citostáticos, corticoides, o sea, buscamos el diagnóstico, pero también causas favorecedoras para tratar de revertirlas en lo posible. Aquí entonces, otra manifestación de la cándida, una queilitis angular candidiásica, es frecuente en pacientes que se mojan los labios o, por ejemplo, que tienen un cierre por el tema del uso de prótesis, alteraciones dentarias, o sea, se forma este pliegue, muchas veces se altera el cierre oclusal, o sea, a la noche muchas veces se produce babeo, humedad, y esa humedad reiterada favorece que la cándida se multiplique y nos dé esta queilitis angular. También a nivel de vagina podemos tener aumento de la cándida, dando inflamación y leucorrea con un flujo blanquecino, espeso y grumoso y un prurito intenso, pero habitualmente no nos consultan a los dermatólogos, sino es una consulta ginecológica, donde sí nos pueden consultar por balanitis. El glande puede presentar placas blancas, vesículas o pústulas y pápulas eritematosas finas, entonces así se ve, bueno, acá vemos una candidiasis con vulvitis, o sea, los pacientes tienen estas manifestaciones, un intertrigo, una afectación de pliegues, y la típica imagen cuando se encuentra la cándida, que son estas lesiones que se escapan de la placa inicial, dando esas imágenes satélites, o en islas se las llama también, pápulo-vesículas, con una descamación epidérmica fina, a veces en el borde, pero estas lesiones que se escapan, papulosas, vesiculosas, pustulosas, pueden dar pústula a la cándida, es lo típico de la presencia de este hongo. Acá encontramos una afectación de glande, vemos estas lesiones blanquecinas con esta descamación, estas escamas, esta es una candidiasis, y aquí también, este paciente diabético tiene esta área a nivel de glande eritematosa con estas lesiones blanquecinas que van aumentando de tamaño como manifestación de su candidiasis a nivel de mucosa de glande. La cándida también puede afectar pliegues. La afectación de pliegues se llama intertrigo. La cándida habitualmente afecta los grandes pliegues. Pliegues inguinales, interglúteos, submamarios. También puede afectar pequeños pliegues como los espacios interdigitales de la mano o del pie. Pacientes que se mojan mucho las manos, que trabajan, que tienen trabajo, o sea, si llegan, por ejemplo, si usan guantes y transpiran, la humedad reiterada, o sea, acá no es alergia con sustancias, sino es la humedad lo que lo favorece. Y en el pie puede ser que se transpire mucho, que se use calzados donde se mantiene el pie muy cerrado, por ejemplo, botines de seguridad, o por ejemplo botas de goma. También otra cosa favorecedora son las medias de nylon, que ahora, o con gran componente de material sintético, el algodón absorbe la humedad, el material sintético mantiene la humedad de la piel queda húmeda y caliente. Entonces, bueno, esas causas favorecedoras pueden hacer que el paciente tenga un intertrigo candidiásico. En la profundidad del pliegue podemos ver fisuras, fondo eritematoso, sensación de quemazón, dolor, y lo que caracteriza a la candidiasis es que en los bordes se ve
un collarete epidérmico con pápulas o pústulas satélites. Satélites también llamadas en islas. O sea, cuando vemos esa imagen tenemos que saber ver la cándida ahí. Entonces, este es un ejemplo. Fíjense, un intertrigo micótico submamario donde estas lesiones que se escapan de esa placa eritematosa que compromete el pliegue, estas imágenes que se escapan, llamadas satélites o en islas, es lo que nos hace el diagnóstico de cuál es el hongo que nos está afectando este pliegue. Aquí también puede haber comenzado con una dermatitis del pañal irritativa, pero por estas imágenes que se escapan de la placa inicial ya sabemos que está también la cándida acá. Y la tenemos que saber ver porque si no la vemos no la podemos tratar. Aquí también, fíjense, una dermatitis del pañal que está contaminada con cándida, la vemos por estas escamas epidérmicas, estas lesiones escamosas y estas lesiones que se escapan de la placa inicial. Aquí ya estamos viendo que la cándida está contaminando, está también dando lesión en este caso. Aquí un intertrigo interdigital por cándida, entonces para que se dé esta posibilidad tienen que ser personas que mantienen húmedas las manos reiteradamente. En cambio, por ejemplo, a nivel submamario, las causas favorecedoras son las mamas voluminosas, después el uso de ropa interior, o sea, los corpiños de nylon, las prendas de nylon. Bueno, nuevamente el clima santafesino muy favorecedor, también determinados trabajos donde hay mucha transpiración, calor. Aquí estamos viendo un intertrigo interdigital por cándida en el pie, en los dedos del pie. Y ahora veamos cómo se puede manifestar una candidiasis ungueal, cuando afecta la cándida a la uña. La uña, cuando tenemos una onicomicosis por cándida, tenemos que saber que esta va a afectar el tejido periungular y el lecho ungueal, o sea, la uña, y también nos da estas lesiones que rodean la uña, que se la llama perionixis o paroniquia. Eso es una inflamación de la zona que rodea la placa ungueal y que va a provocar desprendimiento de la cutícula. Puede ser dolorosa y puede dejar fluir gotas de pus a la compresión. O sea, esta inflamación que se produce porque como respuesta al hongo que está infectando la uña, me da esa perionixis o paroniquia, eso lo da no cuando son los dermatofitos, sino cuando es la cándida la que afecta a la uña. Y esas gotas de pus que pueden fluir a la compresión, no es por infección bacteriana, es por el mismo hongo. O sea, aquí, por ejemplo, no tenemos por qué darle antibióticos, el tratamiento es antimicótico. Entonces produce la separación de la cutícula y en las uñas da desprendimiento de la placa, o sea, se va separando la placa ungueal, lo cual se llama onicolisis. Aquí estamos viendo entonces otra onicomicosis candidiásica con afectación de la uña y una inflamación periungular llamada perionixis o paroniquia. La cándida también puede comenzar como uña blanca superficial y el diagnóstico es clínico o se realiza de la candidiasis en general o se realiza mediante cultivo, que en el caso, por ejemplo, de una onicomicosis tenemos que pedir cultivos porque cuando estamos frente a una onicomicosis tenemos que pensar que la medicación va a ser tópica y sistémica.
Muchas veces también las lesiones clínicas pueden ofrecer dificultad y uno puede pedir los cultivos. Entonces, ¿alguien sabe cómo se pide un estudio para saber cuál es el hongo que está afectando piel o mucosas o cuero cabelludo? ¿Cómo se piden los estudios para saber, bueno, cuál es el hongo? Digan. ¿Examen cómo? Examen micológico, directo y cultivo, de lesión de uña, o examen micológico directo y cultivo de lesión de mucosa, de lesión de piel. Entonces, examen micológico directo y cultivo. ¿Y cuánto tiempo va a demorar el bioquímico que habitualmente toma la muestra pero lo manda a laboratorios donde se dedican a cultivos de hongo porque tienen medios especiales? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar un cultivo de hongo para que nos llegue el informe? Digan, ¿nadie tuvo ningún conocido, alguien que se tuvo que hacer algún cultivo de hongo? Son como 3 semanas, profe. Sí, 3 a 4 semanas. Entonces, hasta un mes puede ser que nos demoren hasta informarnos el cultivo. Según cuál sea, digamos, si es un hongo que desarrolla antes, ya lo pueden identificar antes, pero si te dan un informe a la semana es que no están hechos los cultivos para evaluar todos los hongos. Entonces, 3, 4 semanas es lo que demora el informe de un micológico. Entonces, fíjense que en muchos lugares, por ejemplo en el libro le dice, bueno, por ejemplo, una dermatofisias, una afectación en piel o en uñas, se hace un raspado. Esa es la manera cómo se toma la muestra, pero cómo lo pedimos los médicos al estudio. Nosotros tenemos que pedirlo, examen micológico, directo y cultivo, y ponerle de qué lugar necesitamos que nos tomen la muestra. De lesión, entonces, de cuero cabelludo, de piel de tal lugar, de uña. Hay lugares donde necesitamos tener los cultivos porque vamos a necesitar medicación sistémica por bastante tiempo y es de buena práctica identificar el hongo porque muchas veces también hay resistencia, como se da con los antibióticos, y tenemos que rotar la medicación y tenemos que usar un antimicótico que sirva para ese hongo. Eso por un lado. Y otro porque hay lesiones que pueden parecer hongos y no ser hongos. Por ejemplo, una onicomicosis puede ser en realidad una psoriasis de uña, o puede ser un líquen de uña, o puede ser una psoriasis de uña que está contaminada por hongo. Entonces, no todo lo que parece es, y aparte no hay un único hongo que puede afectar, por ejemplo, a las uñas de los pies. Ahora vamos a ver otros hongos, los dermatofitos, y la medicación sistémica varía cuál sea el hongo implicado, porque no todos son sensibles a todos los antimicóticos. Dentro de lo que es tratamiento, se deben resolver los factores predisponentes y mejorar el control de la glucemia. Por ejemplo, si la persona usa, por ejemplo, transpira mucho y usa ropa sintética, estamos favoreciendo. Si usa ropa interior de nylon, por ejemplo, puede ser un boxer de nylon, o mezcla, o está con la malla que tiene la parte que es sintética, digamos como ropa de estar. Bueno, toda esa humedad le puede favorecer la micosis. Si es una persona diabética que tiene la glucemia mal controlada, es favorecedora. Hay que reducir la presencia de zonas maceradas. Por ejemplo, el uso si es una persona adulta que usa, por ejemplo, pañales. Bueno, un error frecuente, tanto en los chicos como en los adultos, con los pañales, o sea,
no es lo mismo el talco común o la maicena, que son vegetales y fermentan, que los polvos con la piedra de talco. O sea, no es lo mismo que nosotros le indiquemos un polvo mineral, como puede ser, como preventivo incluso, como puede ser un Factor X, un hipoglós-polvo, un Farmex, que son polvos minerales, que las personas coloquen polvos vegetales que en realidad son favorecedoras de la micosis. Son útiles como tratamiento la nistatina y los azólicos. Entonces, cremas con antimicóticos azólicos, miconazol, clotrimazol, bifonazol, econazol, todos los que terminen en azol nos sirven. Para las levaduras podemos usar 2 antimicóticos orales cuando podemos usarlos. Recuerden que en embarazadas no. Fluconazol o itraconazol. Son los 2 antimicóticos orales que podemos utilizar en el caso de presentar levadura. Si es, por ejemplo, un intertrigomicótico, ahí de primera elección por la buena tolerancia, porque muchas veces son personas diabéticas que, fíjense que el hongo no es un hongo oportunista, o sea, si se siguen dando las condiciones, el paciente puede repetir su micosis. El fluconazol habitualmente es bien tolerado, y más si son personas polimedicadas. Si elegimos, por ejemplo, en una persona polimedicada itraconazol, tenemos que ver que no interactúen los medicamentos. Bueno, terminamos con las levaduras. Pasamos ahora a los dermatofitos. Los dermatofitos, o tiña, son micosis superficiales producidas por dermatofitos, o sea, hongos que afectan la piel y las estructuras queratinizadas como pelos y uñas. Los dermatofitos no afectan mucosas, entonces pueden afectar piel, pelo o uña. No son flora normal de la piel y pertenecen a 3 géneros: Microsporum, Trichophytum o Epidermophytum. El diagnóstico es clínico y muchas veces necesitamos el examen micológico directo. Directo, eso, hidróxido de potasio significa eso porque es lo que disuelve la escama, y cultivo. Pero habitualmente se pide examen micológico directo y cultivo. Acá les está diciendo un directo en piel, con qué es lo que utiliza el bioquímico, digamos, para disolver las escamas. Estos hongos, los dermatofitos, pueden ser antropófilos, o sea que el hábitat natural suele ser el hombre; zoófilos, que parasitan animales y pueden contagiar al hombre. A su vez, el hombre contagiado con un hongo zoófilo es raro que contagie animal. En cambio, animal-hombre sí, interhumano también. O los hongos, que son más raros, pueden dar afección de piel, pelo y uñas, siendo geófilos, o sea, son los que habitualmente viven en el suelo. Los más frecuentes son los antropófilos o los zoófilos, que afectan a las personas. Según la localización de las dermatofisias, podemos tener tinea capitis, cuando es en cuero cabelludo, corporis, tinea inguinal, tinea pedis o tinea unguial, dando entonces una onicomicosis por dermatofitos. Ya vimos que podíamos tener onicomicosis por cándida, también podemos tener onicomicosis por dermatofitos, que son más frecuentes que las candidiasis. Entonces empezamos con la tinea capitis o tinea del cuero cabelludo. Esto es frecuente en la infancia, excepcional en la edad adulta. En cambio hay otras micosis, por ejemplo, las onicomicosis son frecuentes en las personas adultas y realmente muy raro en la infancia, excepcionales en la infancia. Entonces, la tinea capitis es frecuente en la infancia hasta la pubertad. Después ya los ácidos grasos que empieza a fabricar la piel es como que disminuyen, ya no suele haber tinea capitis, salvo que se den causas favorecedoras de otro tipo que ya vamos a ver. El agente causal más frecuente en la República Argentina es el Microsporum canis, o sea, un hongo zoófilo. Menos frecuente el Microsporum gypsum, el Trichophytum mentagrophytum y Trichophytum tonsura. Entonces los animales que pueden contagiar a los niños son
perros, gatos, y después el conejo puede también tener hongos que viven en la piel y sin tener incluso lesiones en su pelo, en su cuero. Por eso el conejo no es recomendable para nada que sean mascotas de los chicos, porque pueden dar tiña de cuero cabelludo, tiña capitis. Y bueno, perros como gatos pueden tener lesiones que también no solamente hay que tratar a la persona, sino al animal. Son muy contagiosas las tiñas del cuero cabelludo, la tiña capitis, puede provocar brotes en las escuelas. Las maestras lo conocen, por eso cuando encuentran un chico con tiña capitis, lo mandan al dermatólogo y, digamos, no los dejan volver, salvo certificado médico, ahora vamos a hablar de eso. La tiña capitis es propia de la infancia y va a cursar con placas alopécicas, con pelo roto y descamación. A las lesiones se las describe como una placa sucia, porque no vemos el cuero cabelludo sano, vemos escamas, pelos cortados a distinta altura. Fíjense, entonces estas placas que van aumentando el número. Entonces, la tiña microspórica, el Microsporum canis es el agente más frecuente y da placas grandes. O sea, nombre chico con placas grandes. Entonces, tiña microspórica y da placas grandes. Entonces, encontramos una placa con pelos cortados a distinta altura, escamas. No vemos el cuero cabelludo sano en el fondo, entonces se la describe como una placa sucia, porque ¿qué lesión de cuero cabelludo nos da, que puede ser no solo de cuero cabelludo, sino de la barba o de otro sitio? Nos da lesiones donde el cuero cabelludo lo vemos sano. ¿Cómo se llama esa afección? Que es diagnóstico diferencial, pero acá no vamos a ver escamas. ¿Alguien vio alguna vez una alopecia areata? La psoriasis tiene escamas y no te da estas placas grandes. O sea, puede ser diagnóstico diferencial de otro agente, pero no de esta tiña microspórica, porque no te da caída de pelo la psoriasis. O sea, el pelo atraviesa las escamas. Alopecia areata, ¿alguien vio alguna vez alopecia areata? Bueno, ya vamos a ver una imagen, pero es un diagnóstico diferencial. Pero la lesión es totalmente distinta. La alopecia areata es autoinmune, se relaciona muchísimo con estrés y con problemas de tiroides en las formas extensas, porque hay alopecia areata que pueden ser totales, o sea, todo el cuero cabelludo, o universales, cuando se cae todo el pelo de todos los lugares. Pero bueno, sigamos con las tiñas. Esa tiña que no fue tratada puede cambiar, puede hacerse supurativa, lo cual se llama Kerion de Celso. Kerion es como forma de higo, digamos. Entonces, cuando tenemos una tiña de cuero cabelludo, frecuentemente dado por hongos zoófilos, que ya vimos que son los más frecuentes en nuestro medio, y esa placa, como vimos recién, se torna eritematoedematosa, exudativa, con pústulas, múltiples pústulas, lo cual nos da lo que se llama el signo de la espumadera. Ahí estamos frente a un Kerion de Celso, que no es una infección bacteriana, es el organismo tratando de defenderse frente al hongo, que me da esa gran inflamación con presencia de material purulento, pero como manifestación de esa gran inflamación por esa infección por hongo. Ese proceso me puede dejar una alopecia cicatrizal, o sea que aparte de tratar el hongo, yo tengo que
tratarlo con corticoides sistémicos por breve tiempo para que esa inflamación disminuya y no me dañe el folículo piloso, pudiendo dejarme una alopecia cicatrizada. Entonces, así vemos un Kerion de Celsa. Acá tiene pocos pelos porque dentro de lo que nosotros recomendamos como tratamiento de la tiña es la depilación de los pelos enfermos, porque eso acelera y mejora la curación. Entonces, este material purulento en los folículos pilosebáceos, piloso, digamos, me da lo que se llama el signo de la espumadera. Hay otra infección, pero acá sí bacteriana, que tenga el signo de la espumadera. Acá sí por infección bacteriana múltiple. El anthrax. Entonces, el anthrax también drena material purulento por múltiples bocas, pero es por contigüidad de, o sea, son forúnculos juntos. Son infecciones bacterianas. Y también el drenar el material purulento por múltiples bocas es lo que se llama signo de la espumadera. En el Kerion de Celso lo tenemos, pero no es por infección bacteriana, sino es por una respuesta del organismo frente a esa infección por hongo. Entonces no tenemos que darle antibiótico acá. Aquí es una paciente mayor que tiene estas placas alopécicas, pero fíjense, pelos cortados a distinta altura, escamas, donde el examen micológico directo y cultivo confirmó que tenía una tiña de cuero cabelludo, o sea, en un paciente adulto. Que el tratamiento va a ser siempre tópico y sistémico, porque el hongo también afecta a nivel donde nace el pelo, o sea, en el bulbo, o sea que la medicación tópica solamente no va a llegar. Vamos a seguir un poquito con el tratamiento de las tiñas, y ya completamos esto. ¿Y qué hacemos con este chico? Bueno, tenemos este nene que sospechamos una tiña capitis, clínicamente es muy típica esta lesión. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo iniciamos los estudios? ¿Qué tratamiento le damos? ¿Qué indicación le damos para la escuela? Ya vimos que eran muy contagiosas. Los chicos se tocan, juegan, se tocan las lesiones, juegan cabeza a cabeza. Aparte el nene puede tener hermanos, primos. Bueno, tenemos este nene. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Va a ir con medicación por boca una tiña capitis? Aparte de lo local. Sí. Podés hacer tratamiento oral y sistémico. Sistémico y tópico, digo. Vamos a necesitar tratamiento tópico y sistémico. El sistémico se da a partir de los 2 años. Y habitualmente en los chicos, por la buena respuesta que tiene y por lo bien tolerado, lo que se usa es la grisofulvina, que es un antimicótico que no se usa en los adultos. Esto igual es para derivar al dermatólogo, porque va a durar varios meses su tratamiento, pero lo primero que hay que poner en marcha es el examen micológico directo y cultivo, que nos va a demorar un mes, pero que lo tenemos que confirmar el agente, uno para confirmar la lesión, y otro porque tenemos que ver qué hacemos con los animales de la casa, porque pueden tener lesiones clínicamente inaparentes y necesitar tratamiento por parte del veterinario. Pero aparte siempre, o sea, es de buena práctica y corresponde poner en marcha el micológico. Entonces, no es lo primero que tenemos que hacer es darle una crema antimicótica, sino que vaya al laboratorio, en el laboratorio le van a tomar unas escamitas y algunos pelitos que como están enfermos por el hongo de la zona afectada se desprenden sin dolor y se va a poner a cultivar. Como demora un mes el resultado, nos vamos a esperar, por ejemplo, en esta forma muy típica, como suele ser bastante en la tiña
característica. No vamos a empezar para iniciar tratamiento a tener el resultado, pero bueno, ya lo tenemos en marcha. Le indicamos tratamiento por boca con grisofulvina, ya adelantándole que va a tener 3 meses de medicación por boca, incluso pudiendo llegar a 4, pero 3 meses en promedio, es lo habitual, 3 meses. También le tenemos que indicar tratamiento local. ¿Qué les parece que podemos usar a nivel local? Ketoconazol. Azoles. Fluconazol no, sería Ketoconazol. crema, Conazol. Miconazol. claro, clotrimazol, econazol, bifonazol. Y para ampliar un poquito más el lugar de aplicación y para tratar a los hermanitos, a los primos, los que están en contacto estrecho y pueden por ahí confundirse y usar el mismo peine, el mismo gorro. Fíjense que una vez, si se contagian, vamos a medicación por boca, muchos meses. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los hermanos y con el mismo paciente? Aparte de ese tratamiento local en crema en el lugar, que solemos completar con las compresas con agua blanca del CODE, que tiene efecto antibacteriano y antimicótico, o sea, el agua blanca se usa diluida al medio, la solemos dar también, aparte de la crema, y algo que ya hablamos para pitiriasis versicolor. ¿Qué otra medicación tiene antimicóticos? Es muy práctico como preventivo. Esa, los shampoos con ketoconazol. Entonces, a los hermanos le damos shampoo con ketoconazol, al paciente también, y reforzamos el antimicótico también local, aparte de la medicación por boca. ¿Puede compartir, puede tener certificado de pileta? No, No. son muy contagiosas, no ni por casualidad, y aparte no tienen que compartir la toalla, el peine, y cómo van a la escuela una vez que ya están con la medicación y tienen que estar con un gorrito, con un sombrerito puesto todo el tiempo, recreo, adentro, para que no haya posibilidad de contacto y de contagio a otros. Entonces, va a la escuela porque no puede estar 3 meses sin ir a la escuela, tenemos una lesión contagiosa, pero va con un sombrerito con nuestro certificado médico, nuestra indicación por escrito que el niño puede concurrir porque ya está con tratamiento, pero hay que evitar el contacto con otros niños, contacto, digamos, o sea, sin querer, o sea, al jugar, al tocarse, pero que van a implicar un tratamiento prolongado. Entonces tienen que ir con sombrerito y con nuestro certificado. Y tenemos que hacer el tratamiento lo más rápido posible, no demorarnos, para prevenir que el paciente no haga un Querion de Celso. Que ahí ya parte de la medicación antimicótica hay que darle por un tiempo corticoides por boca para desinflamar. Entonces, cuanto antes lo tratemos, más rápido va a ser todo y menos va a tratar el organismo de hacer lo suyo. Dentro del tratamiento también incluye indicarle que depile, con una pincita de depilar, los pelos afectados, porque eso, estamos sacando pelos que tienen hongos a nivel de su bulbo, que no duele cuando se los depila y que acelera la curación. Las tinias del cuerpo, tinea corporis, lo vemos como placas eritémato-descamativas, me voy a apurar porque... circinadas con borde más activo que crecen en forma excéntrica, con menor actividad en el centro y la actividad máxima en los contornos de la lesión. Se ve tanto en los chicos como en la edad adulta, entonces fíjense cómo lo vemos, lesiones, placas que van creciendo por sus bordes, van haciendo cada vez de mayor tamaño, con un borde activo, eritémato vesiculoso y una aparente curación central. Fíjense, acá vemos claramente el carácter contagiante de la micosis, cómo aparecen múltiples lesiones, y estas lesiones van aumentando de tamaño y se van uniendo. Entonces van aumentando de tamaño, luego van apareciendo otras lesiones. Fíjense cómo vemos, por ejemplo, en el centro del tórax, del tronco,
lesiones, o sea, una placa de lesiones múltiples que se han unido. Fíjense en los hombros cómo se ven lesiones más pequeñas, estas van aumentando de tamaño y van haciendo como una lesión única. Aquí vemos también lesiones que están individuales, pero en sectores ya se han unido, dando ese borde activo y esa aparente curación central. Fíjense cómo se repiten las imágenes clínicas. Ese borde eritemato vesiculoso que va progresando, esta lesión que al paciente le pica, esta tinea corporis que es contagiosa para el mismo y para los otros. Es lo que tenemos que identificar y tratar. Acá también la afección de pliegue glúteo, pero ya no por cándida. Vieron que no vemos esa imagen de las lesiones satélites que se escapan de la placa del intertrigo, sino un borde activo que progresa. Aquí es el escote de la mamá de un paciente que ahora les muestro, con esta lesión. Entonces, con borde activo, una lesión que va aumentando de tamaño, que van apareciendo otras lesiones, y acá vemos una imagen típica en doble círculo o en escarapela. Cuando vemos este doble círculo, esto es muy típico de los hongos zoófilos, o sea, los hongos contagiados a partir de animales. Entonces, perros, gatos, conejos, el mismo niño con otras lesiones. Acá en esta familia estaba contagiado el chico, la mamá y la abuela. La tinea incógnito es cuando a una dermatofisia se la trata erróneamente con corticoides, entonces va a dificultar el diagnóstico, va a modificar la lesión. Fíjense que aquí las lesiones se hacen más profundo, se hace lo que se llama un granuloma tricofítico, las lesiones son menos inflamatorias, más profundas. Entonces, no corresponde para nada indicar como tratamiento local las cremas trivalentes que tienen corticoide, antibiótico, antimicótico, porque va a parecer que responden porque la persona disminuye el eritema, disminuye el prurito, pero si le estamos poniendo a la medicación tópica un corticoide, estamos favoreciendo al hongo, que se multiplique más y se profundice. Entonces esto se llama tinea incógnito cuando se dificulta ver una tinea por el hecho de haber puesto cremas con corticoides. La tinea inguinal, tinea cruris o eczema marginado de hebra, lo vemos como placas eritemato-descamativas de borde más activo. Entonces así vemos una afectación del pliegue. Fíjense que aquí no pensamos que está la cándida porque no estamos viendo la cándida con la imagen clínica. Entonces, aquí ni por casualidad nos va a ser efectivo indicarle un fluconazol. Aquí tenemos que indicar, cuando se trata de dermatofitos, o itraconazol o terbinafina. Acá otro intertrigo micótico inguinal, que entran los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con la psoriasis invertida, que es una psoriasis de pliegue. Una tinea de pie, tinea pedis o pie de atleta, que vemos estas descamaciones en los espacios interdigitales, y mirar siempre entre los dedos y en la parte de abajo. Y recordar que las tineas pedis, sea cual sea el agente, o sea, el tener hongo entre los espacios del pie, es la causa más frecuente de erisipela. O sea, son puertas de entrada para que se metan infecciones bacterianas. Entonces, si tenemos erisipela, tratemos, por supuesto, esa infección bacteriana con antibióticos, pero también recordemos que tenemos que ver las puertas de entrada. Entonces, puede tener eczema en la piel que tengamos que tratar, puede tener tinea pedis, y solemos ver los dermatólogos tinea pedis que no son revisadas ni tratadas. Y revisados los dos pies, que en un pie no tenga hongo no quiere decir que en el otro no va a tener, o sea, tenemos que mirar los dos pies. Puede tener... los dermatofitos pueden afectar las uñas de los pies, de las manos, pero cuando es por dermatofitos no tenemos perionixis o paquioniquis.
afección crónica más frecuente en la edad adulta, entonces como les dije, como son más frecuentes las tiñas en la edad escolar, en los niños, los micosis aumentan a partir de los 50 años. Suelen ser de comienzo distal subungual, cuando empiezan proximal hay que ver alguna causa de inmunodepresión, cuando entonces comienza la micosis cercana a la matriz, o sea, una onicomicosis con comienzo proximal, ahí hay que buscar causas de inmunocompromiso, por ejemplo, HIV. Igual siempre se pide, las onicomicosis también son afecciones donde la medicación es por boca y van a llevar varios meses, va a llevar más o menos 3, 4 meses, tenemos que pedir siempre el laboratorio previo para ver cosas predisponentes, por ejemplo, el tema de la glucemia, colesterol, triglicéridos, y también tenemos que pedir siempre un hepatograma previo al comienzo de la medicación y durante el tratamiento sistémico para controlar la buena tolerancia porque se metaboliza en hígado, los antimicóticos sistémicos. Como les comenté recién, en la tiña del cuero cabelludo, un diagnóstico diferencial que en realidad es fácil de hacer, es con la alopecia areata, porque la alopecia areata tenemos la caída de pelo, pero no tenemos escamas, no tenemos pelos cortados a distinta altura como lo tiene la tiña, es una placa donde se ve el cuero cabelludo limpio, no ese fondo sucio, que así se describe como para recordar a la tiña. Entonces, diagnóstico diferencial, alopecia areata. Otro diagnóstico diferencial son los intertrigos, de los intertrigos micóticos, bueno, la psoriasis invertida que ya le dije, y otro es el eritrasma. El eritrasma es una infección, pero por bacterias, por un Corynebacterium minutísimo. Vamos a ver placas eritematosas en grandes pliegues, y el tratamiento es con eritromicina o clindamicina tópica 2 veces por día. Entonces, nos puede parecer un intertrigo micótico, indicamos tratamiento correcto, no se resuelve, recordar que también puede haber causas bacterianas de intertrigo. El tratamiento, bueno, siempre ver el huésped, el terreno, o sea, por ejemplo, cosa favorecedora, por ejemplo, si es una bailarina de danza clásica, puede tener favorecer su infección por hongo en las uñas, por ese traumatismo continuo, tratar los animales, no compartir peines, toallas, o sea, las tiñas contagian, la tiña corporis, la tiña pedis, o sea, hasta que estén curados no tienen que tener certificado de pileta, no viven en la piel, están produciendo una infección, no es oportunista como es una levadura, y los fármacos de uso local pueden incluir en las onicomicosis las lacas para uñas. Pero en las onicomicosis, para pensar en una curación hay que pensar en medicación sistémica, también la ayuda de podólogas para que saquen esa uña afectada, o sea, que realmente no salquen extrayendo, estirpando, sino sacando la parte enferma de la uña porque se forman como conglomerados de queratina y hongo en esa uña que está engrosada, afectada, que son los micomas, donde puede ser difícil que llegue tanto la medicación sistémica como la tópica. Entonces, que la ayuda de las podólogas para retirar esa porción de uña afectada, engrosada, donde pueden quedar hongos metidos entre las capas de la uña. Bueno, como recién les comenté, en tiñas cutáneas numerosas, y cuando se afecta el cuero cabelludo hay que usar, o sea, tiñas cutáneas estamos hablando del cuerpo. Cuando es tiña capitis, a partir de los 2 años se usa medicación sistémica aparte de la tópica. Recordar siempre controlar el hígado previo y durante, y no debe usarse durante el embarazo o la lactancia ningún antimicótico oral. En el querión de Celso, como dijimos, aparte de la medicación antimicótica, se agregan corticoides por un breve periodo para prevenir esas secuelas cicatrizales que esa gran inflamación me puede dejar. Bueno. Esto entonces, que ya estamos en horario,
¿Tienen alguna preguntita de micosis superficiales? En el libro, Profe. sí, Si la cándida se hace resistente al ketoconazol, por ejemplo, ¿con qué la podemos tratar? ¿qué cándida? ¿Cándida dónde? ¿Qué cándida? O sea, porque una cosa es La la brata. cándida albicans. La albicans